mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación. Eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Todos vamos a ser perseguidos. Este judío le dijo al pastor que la iglesia sí pasará la gran tribulación. El pastor Manuel Sierra estaba en Israel y de pronto se acercó un rabino y le dio un mensaje que de verdad tienes que escuchar con mucha atención. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿De qué está hablando Pablo? De la venida. De la segunda, evidentemente, ya la primera se haya producido. No vendrá sin que antes venga la apostasía, la pérdida de valores, la anarquía espiritual, el relajo total, ¿verdad? Y se manifieste el hijo de pecado el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas: tiene que venir el Señor, pero no va a venir hasta que venga la apostasía, que ya está, y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Por eso yo siempre digo, hoy no va a venir el Señor. Y me dice, uy, hermano, el Señor puede venir en cualquier momento. No, Señor, yo se lo voy a demostrar. Si mañana cuando nos levantemos no estamos aquí, sino que estemos en la gloria, les tendré que pedir perdón a todos. Pero yo les voy a demostrar que mañana por la mañana estamos aquí. Esta noche no va a venir el Señor Jesucristo. Uy, hermano, eso es muy fuerte. Bueno, denme 24 horas de chance, de confianza. Porque la Biblia dice que Él no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Si yo sé que ahora no va a venir el Señor, porque no se ha manifestado este personaje. Otra cosa es cuando se manifieste y podamos reconocer por los datos que nos da la Biblia, decir, este es el anticristo, porque podemos saber quién es y quién no es. Pero como no se ha manifestado, hoy no va a venir el Señor y probablemente mañana tampoco. Pero fíjate lo que dice: ese hombre de pecado o hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Una clara referencia a la reconstrucción del templo de Jerusalén, porque si se sienta en el templo de Dios, no está hablando de que se va a sentar encima de la iglesia. El templo de Dios para los judíos hace 2000 años era el templo, por lo tanto lo va a profanar otra vez. Por eso dijo que cuando veáis la abominación desoladora, el que lee entienda. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. No, pero ¿cómo podían saberlo ellos? Y los cristianos hoy en día no lo saben. Sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo es otro término que utiliza ahora Pablo, cuyo advenimiento o aparición es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es decir, aquí son como los eslabones de una cadena. Cristo tiene que venir, pero no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y se produzca la apostasía. Pero a su vez, ese hombre de pecado no se puede manifestar hasta que algo que lo detiene sea quitado. Claro, ahí ha habido todo tipo de especulaciones a lo largo de la historia. A mí me enseñaron en la escuela bíblica, las asambleas de Dios, que era la iglesia. La iglesia era lo que impedía que el anticristo se manifestara. Cuando la iglesia se ha quitado de medio, automáticamente este hombre tiene carta blanca para manifestarse. Y a mí un día se me ocurrió por decir y preguntar lo siguiente. Digo, una pregunta. Aquí dice que es él, artículo masculino, singular. ¿La iglesia qué es? ¿Masculina o femenina? Porque si él es el esposo y yo soy la esposa, la iglesia es esposa, la iglesia es novia, la iglesia es ella, no es él. ¿O esto qué cosa es? Claro, cuando le hice al maestro esa pregunta, me dijo, hoy es tarde, mañana te respondo, y nunca me respondió. Porque se enseñan las cosas, pero no se comprueban ni se demuestran. Entonces, por ahí un día se atrevió a decirme, no, mira, es que el profesor a lo mejor ese día estaba un poco tal. Es el Espíritu Santo, Manuel. El Espíritu Santo es lo que detiene a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de medio, entonces se manifestará el anticristo, digo. Muy bien, muy interesante. Una pregunta, ¿me lo puedes demostrar con la Biblia? Que si me lo puedes demostrar con la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo no va a estar durante este tiempo? No, es que no va a estar. Digo, bueno, vale, de acuerdo, no va a estar, pero lo tendrás que demostrar. ¿O qué? Aquí es como porque tú lo dices. No, que el Espíritu Santo habita en la iglesia. Digo, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira, señor?
Espíritu Santo estaba en Génesis 1:1 y la iglesia no existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no hay iglesia, ni Israel, ni vaina, y allí estaba el Espíritu de Dios. O el Espíritu Santo no es Dios. Pues claro, por ahí se ha dicho que el Espíritu Santo es una persona. Pues claro, como una persona, pues claro, las personas no están siempre en un sitio o en otro. Pero si el Espíritu Santo es Dios, que creo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba ya antes de que Adán y Eva existieran, estaba ya allí, moviéndose el Señor. Entonces no me digan a mí que el Espíritu Santo necesita la presencia de la iglesia para estar en la tierra, como si el Espíritu Santo dependiera de la iglesia, cuando yo creo que es al revés, que será la iglesia la que depende del Espíritu Santo y no el Espíritu Santo depende de la iglesia. Entonces ya se enfadó conmigo y no me dirigió mala palabra. Y me pasé años diciendo, Dios mío, pero si no es la iglesia, porque es ella, si no es el Espíritu Santo, porque siempre va a estar. Porque otra cosa, si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿cómo se va a convertir la gente en la gran tribulación? ¿O es que no se convierte la gente en la gran tribulación? Millones y millones. Correcto. No le dijo un anciano a Juan en la isla de Patmos, esta multitud que nadie puede contar de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan dice que lloraba y decía, yo no sé, Señor, yo no sé quiénes son estos. Y le dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vestiduras. Si estos son millones de gente que se ha convertido por la influencia de los 144.000 judíos convertidos, por el ministerio de los 2 testigos. Esto es una multitud impresionante. ¿Y quién los convenció de pecado a esa gente? Si no es el Espíritu Santo. Entonces resulta que en el libro de Daniel, capítulo 12, que es el capítulo profético de los últimos tiempos, dice, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. O sea, hay una referencia de una protección sobrenatural sobre este pueblo. Y no me digan a mí que si no fuera por una protección sobrenatural, esta gente que es así, seguiría existiendo 4.000 años después. Porque esta gente en 74 años han llevado a cabo 7 guerras. Eso no hay quien lo aguante, mi hermano. Pero no guerra de uno contra uno. Guerra de, miren en Google, métanse en Google y diga, a ver, guerra de los 6 días, junio del 67. ¿Cuántos tanques de guerra tenían en ese momento esta gente? Ponle 100. Egipcios, sirios, jordanos, no de 2.500. Aviones que tenía Israel, 35. Aviones de combate que tenían las naciones extranjeras, 4.800. Y la desproporción es brutal. Tú dices, pero ¿cómo es posible que un país así tan pequeño, que es más pequeño que una región de cualquier país nuestro, sea capaz de poner a la carrera a naciones en 7 guerras? ¿Verdad? O sea, que lo que quiere decir es, el anticristo se va a levantar. Y se va a manifestar, es un político. Pero la protección de Miguel no va a permitir que él haga nada. No, hay un momento que Dios le dice a Miguel, que es el arcángel que protege, es un arcángel que protege al pueblo de Israel, Miguel, quítate un tiempito. Claro, el otro dice, ahora o nunca. Cuando Miguel se ha levantado, se ha quitado, se ha removido, y Satanás reconoce en el mundo espiritual que Israel está sin protección, es cuando el otro ataca.